hubo la primera en 1911 de Américo Lugo, después está Coacú, 1924, después de Coacú hay un espacio ahí que no está cubierto, pero Coacú vuelve a ser comisionado. Pero lamentablemente el que mayor tiempo pasó en los archivos, no sé si hay alguien que sea familia de don Máximo Coacú Enrique aquí, pero realmente, lamentablemente, quizás él no lo quiso así, pero se publicaron 5 tomos en 1924, 1928 y 1929 de documentos de la misión de 1924. ¿Qué pasa? Que don Máximo Coacú Enrique y don Emilio Rodríguez de Morici tenían un conflicto personal, y la misión, los documentos de la misión Enrique aparecen como primero editados por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Aparecen como la misión Paradas. Paradas es el secretario de la embajada, pero causarle daño a Coacú, tiene otra palabra dominicana porque no la voy a decir, embromarlo. Publican, primero, eso no aparece en Coacú. Segundo, es la misión Paradas. Y cuando vuelve otra vez en el gobierno, creo que no sé si fue el gobierno de Eric Cabral, y entre Eric Cabral y Balaguer, él vuelve a ser comisionado, pero solamente se publican 2 tomos que son prácticamente lo mismo que se había publicado en 1928 o 29. Yo trabajaba en el Museo de la Casa Real y fui de los que participó en los esfuerzos por rescatar la documentación que supuestamente quedó en poder de la viuda de Máximo Coacú Enrique. No se pudo obtener nada, no se pudo lograr, y los documentos deben tenerlos alguien, ¿verdad? Algún pariente. De modo que con eso yo concluyo mi intervención aquí esta noche. Un par de preguntas. El sospechoso suave ya. Doctor Amadeo Julián, usted ha hablado de toda la documentación escrita que el gobierno imperial español produjo en forma de cédulas, órdenes reales. Usted sabe, ¿qué usted opina? Porque cuando llegaban aquí a América, en primer lugar a Santo Domingo, decían, acátese, pero no se cumpla. En numerosas ocasiones así sucedió. ¿Qué opinión usted le merece eso? Bueno, eso es una práctica un poco española, ¿verdad? Si se quiere, lo tiene en la cabeza, se acata, pero no se cumple. Sí. Hasta que se recurría a los órganos de centrales de gobierno. Por ejemplo, ese mismo asunto del aguardiente de caña, se recurre, el cabildo hace todo un
un expediente para justificar que en Santo Domingo el aguardiente de caña, en lugar de ser pernicioso, era beneficioso porque era una medicina. Pero no había alcohólicos anónimos en ese Lo utilizaban como medicina, igual que cuando prohibieron el tabaco en 1714. Sí. También, lo del tabaco es antes, 1614. Y lo del alcohol en 1714, un siglo después. Bueno, pues el asunto es que se esgrimen, se aducen, alegan todas las bondades. Incluso Francisco Díez de Leiva, que tiene una obra, un libro, que es un literato, pero que era médico en Santo Domingo, el Cabildo saca a relucir el dictamen que produjo Díez de Leiva sobre lo benéfico del aguardiente de caña y sobre todo en comparación con el vino, que el vino era más dañino. ¿Y usted no cree que tanto escrito contribuyó a crear una burocracia supernumeraria en América Latina y en España también? No, pero fíjese, hay una distinción de la burocracia de hoy a la burocracia española. ¿Usted sabe cómo funcionaba el Imperio Español? Funcionaba con que quien quería un cargo tenía que comprarlo. Si usted quería ser gobernador, tenía que comprar el cargo de gobernador. Claro, que ese es posiblemente el origen de lo que hoy nosotros vemos como corrupción administrativa, pero que entonces ni en esas condiciones constituía ninguna corrupción, porque si usted compraba un cargo de gobernador era no para invertir y para ser el chaquetón gobernador, era para sacarle beneficios, ventajas. Entonces, si los cargos públicos se venden, es de una naturaleza distinta. La que es burocracia es esta de hoy, que le pagamos para que haga un oficio y lo que hace es que se roba lo que no es de ella y lo que le pagan. Muy bien. Mi pregunta va por el lado de documentación versus intereses, ¿no? De su presentación uno puede especular que parece ser que había mucho de destrucción de documentación por intereses personales, por tratar de esconder propiedades o despojar de propiedades a alguna gente. Entonces, haciendo un poco de especulación, ¿hasta qué proporción usted diría? Claro, va a ser especulativo, eso no se puede cuantificar de manera precisa, pero ¿hasta qué punto una gran parte, una parte pequeña, una parte insignificante de esa pérdida de documentación tiene que ver con eso? Bueno, valiéndonos de las leyes de los grandes números, ¿no, verdad? Haciendo una estimación así, a grosso modo, gran parte, yo no diría que el 75%, 60% o el 50% era producto de ese interés de hacer desaparecer la documentación o de no querer que se conservara para que no quedara el testimonio. Mire, no, en 1900, cuando salió Balaguer del poder, en el 78. En el 78 se envió y se publicó unas instrucciones del gobierno para la destrucción de todos los documentos numéricos del gobierno de Balaguer, de los 12 años de Balaguer. Todos los no todos los documentos, todos los documentos numéricos, así especificaba la orden. Pero resulta que hay una ley, había en la ley, incluso
esa ley ha sido modernizada porque el archivo se ha modernizado incluso en su legislación. Pero entonces había una ley de cómo se tenía que proceder para la destrucción en una comisión, inclusive, para la destrucción de documentos que tuvieran en un estado inservible, siempre y cuando se pudiera también conservar copias de algunos, ¿verdad?, que tuvieran que eliminarse para no tener una cantidad enorme de documentación. De modo, siempre ha habido el interés, y mire que uno no puede acusar a Balaguer ¿no, verdad?, de ser un hombre, él personalmente, que manejar el poder para enriquecerse, pero sí para envilecer a los demás. Muy bien. Sí. Con relación a la experiencia de la vida, usted sabe el lío que hay aquí en las titulaciones y esas cosas, ¿no? El caso de la documentación, usted diría que es muy grave, que ha contribuido mucho a ese desorden en el problema de la creencia de las titulaciones, de la existencia de títulos. No, aquí hay hay un parteaguas con la ley de registro de tierra de 1920, la intervención norteamericana de 1916 al 24 fue primero para cogerse la tierra y segundo para regularizar la titulación de la tierra, y se dictó la ley de 1920. Nosotros teníamos problemas en 1911 con la que se dictó una ley de los terrenos comuneros, porque desde la época colonial veníamos padeciendo el problema de los terrenos comuneros, que usted no era propietario de X cantidad de tierra, sino que usted era poseedor, propietario de X cantidad de pesos de tierra, y eso era una especie de comunidad, porque en esos terrenos se podía tener o sostener los ganados de todos los copropietarios, y eso era un lío para vender también, para vender la tierra. Es decir, esa primera ley de los terrenos comuneros en 1911 en el gobierno de Cáceres, quiso venir a poner orden, pero la que definitivamente puso orden, si es que hay algún orden, porque el orden lo han desarticulado un poco con la invención de la ley de registro inmobiliario y con pero los americanos trajeron aquí la ley de registro de tierra para organizar, para titular la tierra que ellos adquirían y para poner un orden en la propiedad de la tierra, en beneficio propio y en beneficio de los demás. Pero no hay continuidad, no hay solución de continuidad entre la época colonial y la época actual en materia de propiedad de la tierra. Muy bien, permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El próximo miércoles, la puesta en circulación de la obra Lo que yo vi, páginas de historia contemporánea 1895-1958, del licenciado Agustín Acevedo Fabián, obra que fue editada por su nieto Manuel Ulises Bonelli Vega y que voy a presentar yo en esa noche. El licenciado Agustín Acevedo es un libro interesante porque es el primer libro, digamos, autobiográfico de un actor de segunda mano. Él a lo más que llegó fue a diputado, pero vivió toda la época del ponchoprimismo, el gobierno de Horacio y la dictadura de Trujillo hasta el año 58. O sea que es un periodo, si se quiere, medio siglo de la vida dominicana, visto por una persona que no tuvo un papel protagónico, pero que tenía ojos despiertos para ver lo que estaba ocurriendo. El viernes 23, la Academia inicia un nuevo curso en una nueva área, las artes plásticas en la historia dominicana, a cargo del arquitecto Gamal Michelén Estefan, con una conferencia de apertura, la
la influencia del arte taíno en las artes plásticas dominicanas, por el licenciado Manuel García Arévalo, miembro del número y tesorero de la Junta Directiva. Esta conferencia, que será a las 9:30 de la mañana, estará abierta al público. El curso es por paga y ya entiendo que está cubierta la matrícula. El miércoles 28, la puesta en circulación de otra obra, José Martí, Máximo Gómez y Seferina Chávez, apuntes históricos y genealógicos del doctor Héctor Breatió, que será presentado por el doctor Fran Moya Pons, miembro de número y expresidente de la Academia. Muchísimas gracias por vuestra presencia y consecuente asistencia, y le invitamos al brindis, que va a estar más frío el vinito ahora que en otras ocasiones.